Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás disfrutando de nuestros episodios, déjanos un me gusta y suscríbete. Comencemos. Cuando era niño, mi madre solía contarme historias sobre un pueblo perdido en las montañas. Decía que el lugar había sido abandonado hace años y que nadie se atrevía a acercarse a él. Las leyendas hablaban de criaturas que merodeaban por las calles vacías, seres que no eran de este mundo. Aunque mi madre me advertía que no debía creer en esas historias, siempre había algo en su voz que me decía lo contrario. Era como si conociera más de lo que estaba dispuesta a contar. Cuando llegué a la adolescencia, mi curiosidad se convirtió en una obsesión. Siempre quise saber más sobre ese pueblo, saber qué había sucedido realmente allí. Así que con el paso de los años comencé a investigar. Encontré relatos antiguos, fotos descoloridas y testimonios de personas que afirmaban haber ido solo para regresar con la mente destrozada. Algunos hablaban de ruidos extraños, otros de sombras que los acechaban. Nadie se atrevió a quedarse más de una noche. Decidí que yo sería el que rompería el ciclo de miedo. A mis 24 años, con una mochila llena de provisiones y una cámara para documentarlo todo, tomé un tren hacia las montañas. El viaje era largo y tedioso, pero mi ansiedad crecía con cada kilómetro que me acercaba al pueblo. Cuando finalmente llegué a la estación más cercana, el clima ya estaba cambiando. La neblina espesa que cubría el paisaje me hizo pensar que tal vez debería darme por vencido, pero no lo hice. Seguí adelante, guiado por una mezcla de miedo y emoción, hasta que encontré el sendero que conducía al pueblo. A medida que caminaba, el silencio era tan denso que me parecía ensordecedor. Ni un solo sonido de animales, ni el viento moviendo las hojas. El aire estaba denso y la temperatura parecía caer rápidamente. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, pude ver las primeras estructuras del pueblo. Caserones derruidos, ventanas rotas, puertas colgando de sus bisagras. Nada parecía estar en su lugar, como si todo hubiera sido dejado en un instante de caos. Cuando llegué al centro del pueblo, el sentimiento de inquietud se intensificó. Las casas estaban alineadas de una forma casi perfecta, pero sus fachadas estaban cubiertas por musgo y la maleza había tomado el control. El suelo crujía bajo mis pies y por un momento me sentí observado. No podía ver nada, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. Me adentré en la casa más grande, una mansión que parecía ser el corazón del pueblo. Al cruzar la puerta, un olor a moho y madera podrida me golpeó. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como si algo o alguien hubiera intentado rasparlas. Me adentré por el pasillo, y fue entonces cuando escuché el primer sonido, un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero el susurro parecía seguirme, repitiendo palabras ininteligibles. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Avancé por el pasillo, pero cada vez sentía que algo me seguía, que alguien me estaba observando. Llegué a una gran sala, donde encontré un espejo roto en el suelo. Las piezas de cristal brillaban con una luz extraña, y algo en ellas parecía moverse. De repente escuché un ruido fuerte detrás de mí, como si alguien hubiera tirado algo al suelo. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo las sombras que parecían moverse de una manera antinatural. En ese momento sentí un frío indescriptible en el aire. El susurro se convirtió en un grito lleno de desesperación. Corrí hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe antes de que pudiera llegar. Estaba atrapado. Desesperado, traté de encontrar otra salida, pero cuanto más intentaba escapar, más me adentraba en la casa. Las paredes parecían moverse, las habitaciones se estiraban, y el aire se volvía más denso. Escuché risas macabras que venían de todas partes, como si estuvieran jugando conmigo. Vi sombras que se deslizaban por las esquinas de mi visión, pero cuando me giraba no había nada allí. Finalmente encontré una puerta al final del pasillo que daba a lo que parecía ser el sótano. Al abrirla, una sensación de frío absoluto me envolvió. Bajé las escaleras y a medida que descendía pude ver algo en la oscuridad. Un par de ojos brillaban desde el fondo, una presencia que no podía ver claramente, pero que sabía que estaba allí esperándome. Me detuve, pero algo me empujó a seguir bajando. Lo que vi a continuación me heló la sangre. En el centro del sótano había un altar antiguo cubierto de sangre seca, y sobre el altar un cadáver que parecía estar en un estado de descomposición avanzado, pero sus ojos seguían mirando. Antes de que pudiera reaccionar, una mano fría me tocó el hombro. El toque en mi hombro me paralizó. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y mis piernas temblaron, incapaces de moverse. La mano fría parecía clavarse en mi piel, pero cuando me giré no vi nada, solo la oscuridad abrumadora del sótano
el cadáver sobre el altar y las sombras que se deslizaban de un lado a otro como si esperaran algo. Respiré profundamente, tratando de controlar el miedo que se apoderaba de mí. Con un esfuerzo logré dar un paso atrás, apartándome del altar y de los ojos vacíos del cadáver. Pero no podía dejar de sentir la presencia, esa sensación de que no estaba solo. De repente el aire se volvió aún más pesado y la temperatura descendió drásticamente. Podía ver mi aliento en el aire, como una niebla espesa que se formaba con cada exhalación. Entonces lo oí de nuevo, un susurro, esta vez más cercano, como si alguien estuviera a mi lado, murmurando palabras que no lograba entender. La voz era débil, como si proviniera de alguien que había estado mucho tiempo atrapado en ese lugar. La sensación de que algo invisible me rodeaba me hizo girar sobre mis talones, buscando la fuente de ese sonido, pero no había nada, nadie. De pronto la puerta de la entrada al sótano, la que había cerrado detrás de mí, se cerró violentamente. El estruendo hizo eco en las paredes, resonando en mi cabeza. Mi mente entró en pánico. No podía quedarme ahí. Necesitaba salir, pero no sabía por dónde. Corrí hacia las escaleras, pero cuando llegué al primer peldaño, el suelo debajo de mí crujió, como si algo estuviera levantándose de las profundidades. Miré hacia abajo y vi que las sombras comenzaban a elevarse desde las grietas del suelo, como tentáculos oscuros que buscaban atraparme. Intenté correr hacia la puerta, pero los tentáculos de sombras me rodearon rápidamente. Me arrastraron hacia el centro del sótano. El miedo me paralizó, mi respiración se volvió errática y sentí una presión abrumadora sobre mi pecho. Las sombras se enrollaban alrededor de mis piernas, mi torso, mi cuello. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido. Mi garganta estaba cerrada por la presión invisible que me asfixiaba. De repente, las sombras se apartaron tan rápidamente como habían llegado y me encontré de rodillas en el suelo. Respiré con dificultad, mi cuerpo temblando de terror y agotamiento. Al mirar alrededor, el sótano había cambiado. El altar ya no estaba allí y el cadáver se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Pero entonces algo mucho más siniestro ocurrió. Los ojos del cadáver que había visto antes se materializaron frente a mí, flotando en el aire como dos esferas brillantes profundamente vacías. La voz que había estado susurrando se transformó en un rugido, ensordecedor que me atravesó, golpeando mi mente con fuerza. Sentí como si algo estuviera desgarrando mi alma. «¡Vete, vete de aquí!», gritaba la voz en mi mente, un grito tan desesperado que me hizo estremecer. No era un humano lo que hablaba. Era algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Con todo lo que me quedaba de fuerza, me levanté y corrí hacia la escalera. Cada peldaño era una eternidad, y el rugido resonaba en mis oídos, como si me persiguiera. El sótano ya no era el mismo. Las paredes se estiraban, se cerraban, y el techo descendía sobre mí. Cada vez que miraba hacia atrás, veía las sombras deslizándose hacia mí, pero no me atrevía a girarme. Sabía que si lo hacía no volvería a escapar. Al llegar a la puerta me lancé hacia ella y la abrí de golpe. La luz del día se filtró por la rendija, iluminando mi rostro y mi alma, al menos por un breve momento. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, saltando fuera de la casa. Caí de rodillas en el suelo, sintiendo la tierra fría y mojada bajo mis manos. Pero no estaba a salvo. Cuando miré hacia atrás, la casa seguía allí, pero ya no era una estructura abandonada. Ahora parecía viva, como si respirara, como si algo dentro de ella estuviera esperando. Los ojos brillantes del cadáver flotaban en las ventanas rotas, observándome, burlándose de mí. Y en ese momento supe que no había escape. Había sido marcado. La casa no me dejaría ir tan fácilmente. Mis amigos nunca supieron lo que pasó. Volví al pueblo temblando, pálido, con los ojos desorbitados. Traté de contarles lo que había vivido, pero nadie me creyó. Y con el tiempo olvidaron la historia. Pero yo no pude. Cada vez que cierro los ojos, puedo ver las sombras deslizándose por las paredes de la casa. Puedo escuchar el susurro en mi mente. Y sé que en algún momento volveré a oír ese rugido ensordecedor, porque la casa nunca me dejó ir. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete a nuestro canal.